Y hoy conversamos e invitamos a este estudio a Pablo Campuzano, el abogado de Javier Duarte y quien le ha dado seguimiento a esta situación para que nos aclare si sí es posible que salga el exgobernador de Veracruz o no. ¿Cómo estamos, abogado? Los saludamos con mucho gusto. Te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, querido abogado. Pablo. Bienvenido, un gusto. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí, gracias por el espacio. Y encantado de platicarles cómo está la situación. Y contestando la pregunta inicial, más allá de podría, yo me concentraré más en un debería. Y debería, conforme a la ley, la respuesta es sí. Me explico. La ley prevé beneficios preliberacionales, ¿no? Entonces, lo que la ley, la Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal le promete a cualquier ciudadano que enfrenta un proceso penal, le hace una promesa. Y la promesa es, si tú cumples estos requisitos, en particular 6 requisitos muy puntuales, tienes la posibilidad de salir al cumplir el 70% de la pena. Es libertad anticipada, que es la que estamos buscando actualmente. Él no tiene el 70% de la pena, él tiene 95.04% de la pena. Ok. Hasta el lunes pasado, o sea, ya avanzó incluso un poco más. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que se respete la ley. Que se conceda este beneficio, esta promesa constitucional que se hizo en su favor. Independientemente del nombre, independientemente de la relevancia política, mediática, que como bien decías, Tocayo, es un tema de un Estado de Derecho, que más con todos los golpes que ha recibido y toda la cuestión tan polémica del Poder Judicial recientemente, creo que sería un buen mensaje el respeto a un Estado de Derecho independientemente del caso del que se trate, ¿no? Totalmente. Y es en el punto donde estamos ahora. Abogado, si recapitulamos un poco, se hablaba de que Javier Duarte desfalcó Veracruz, le dio agua a los niños con cáncer, era el enemigo público durante un tiempo, pero finalmente, ¿cuáles fueron los delitos de los que sí se le acusó? Y hagamos una recapitulación. Entiendo, únicamente fue lavado de dinero, delincuencia organizada, pero ¿dónde está el tema del desfalco a Veracruz? ¿Ahí qué sucedió? Yo creo que esa es una gran pregunta. Y la respuesta es clara. Nunca acusaron a Javier Duarte de haberse robado un peso. Lo acusan de lavado de dinero y empezó como delincuencia organizada y tan no había herramientas ni elementos para poderlo procesar por ese delito que la Fiscalía solicitó un procedimiento abreviado. La entonces Procuraduría General de la República solicitó un procedimiento abreviado. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona reconoce su participación en ciertos hechos y tiene una reducción en la sentencia. Entonces, de la mínima que prevé para cada delito la ley, se hace todavía una reducción. La Procuraduría General de Justicia de aquel entonces, del sexenio de Peña Nieto, fue la que solicita este procedimiento abreviado y Duarte lo acepta, dejando claro que lo estaba aceptando por cuestiones políticas. Mencionaste el tema de los niños con cáncer. En ese quiero ser muy contundente. Yo no puedo defender, ni Javier puede defenderse de lo que no lo acusan. Nunca ha existido un acta administrativa, una carpeta de investigación, mucho menos, un proceso que se haya instaurado en contra de Javier Duarte por el tema de los niños con cáncer. Ese tema fue porque, como bien comentabas, Pablo, fue en la coyuntura del año 2016-2017. Se libraron órdenes de aprehensión contra, me parece, 5 gobernadores. Algunos suficientes ingresaron a prisión, independientemente de los secretarios de cada estado y demás. En esa coyuntura de persecución política nunca antes vista en la historia de México, también se empezaron con esta campaña de desprestigio. Y la más agresiva, la más fuerte, naturalmente fue la del bienio de Miguel Ángel Yunes en contra de Javier Duarte. ¿Qué peor se puede inventar de una persona que meterse con niños? Y peor tantito, niños con cáncer, ¿no? Cuando sale esa nota, porque la anunció Miguel Ángel Yunes el 16 de enero del 2017. Me acuerdo porque es mi cumpleaños, además. Somos tocayos de cumpleaños, por cierto. Sí. Entonces, esta nota que saca Miguel Ángel Yunes diciendo que existían evidencias de haber inyectado agua en vez de quimioterapias a niños con cáncer, llevó a que el entonces secretario de Salud, José Narro, se trasladara a Veracruz personalmente con su equipo de trabajo para analizar las pruebas que estaba diciendo Yunes que existían. Al llegar allá, informó que
de ninguna manera existía nada que indicara que fueron inyectados, sino que fue un error administrativo. Hubo sanciones administrativas contra la empresa, pero además fue en el sexenio de Fidel Herrera, ni siquiera de Javier Duarte, y no fue un tema doloso, ni mucho menos se inyectó a ningún niño, ¿no? Pero en el imaginario colectivo quedó eso como un hecho, ¿no? Tan es así que yo creo que por lo que más se reconoce a Duarte, y pues a mí llevo 8 años en este asunto, y es lo primero que sale, obviamente, en toda conversación, ¿no? Sí, es un tema muy mediático, ¿no? El tema de las mismas quimioterapias, el tema del desfalco al Estado. Uh-huh. A ver, ¿quieres agregar en la parte legal, algo, nada más, abogado, quedaba pendiente una acusación por desaparición forzada. Es correcto. Esa imputación que se hace y mediáticamente se manejó como un tema de desaparición forzada. Nunca lo acusaron, para aclarar nada más ese punto, nunca lo acusaron de desaparecer a alguien como parecería por el nombre del delito, ¿no? Lo acusaron de entorpecer una investigación, supuestamente, donde se estaba investigando una desaparición de cierta persona, ¿no? Lo acusan a él de ordenar, entorpecer una investigación, cuando no fue así. Todas las declaraciones que sustentaron esta imputación, que sí fue vinculado a proceso, el 17 de noviembre del año 2022, lo vinculan a proceso por este delito de entorpecimiento de investigación. No por la desaparición. No por desaparición, jamás por desaparición. En la audiencia inicial donde se celebró, está incluso en video, y si me permiten se los hago llegar, donde expresamente la Ministerio Público le pregunta personalmente, Javier Duarte le pregunta al Ministerio Público, ¿estoy siendo investigado por desaparición o por desaparecer a alguien? Y la respuesta es no. Punto. Bien. ¿No? Entonces, y eso, para tenerlo clarísimo, y esa fue obtenida, la vinculación a proceso, basada en un testimonio nada más. Y después de 2 años logramos acreditar que ese testimonio había sido obtenido bajo tortura. Existió protocolo de Estambul, incluso el fiscal de Miguel Ángel Yunes, Jorge Winkler, está en la cárcel actualmente por la tortura en ese asunto, precisamente. Entonces, la fiscalía, por un lado, mete a la cárcel al entonces fiscal Jorge Winkler por actos de tortura en contra de ciertos testigos en este asunto, pero al mismo tiempo usa estas declaraciones para imputar a Duarte. Entonces, no puede estar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Existe tortura, es prueba ilícita. Y eso fue lo que derivó en que mediante un amparo se cayó esta imputación, se sobreselló ese procedimiento, quiere decir, se reconoció la inocencia en lo que hace ese proceso, y ahí fue donde empezamos con la libertad anticipada. A ver, hubo mucha presión política, ¿no? Sí. Hubo mucha presión mediática en su momento también, por todos estos casos que ya hemos platicado, Pablo. Que influyera también, me gustaría ver si esta presión, tanto política como mediática, influyó en alguna de las decisiones judiciales. Y si es así, pues cómo se manifestó dentro del caso. Es un caso, y sí creo que ya lleva pasando varios años, no es un tema reciente, donde la exposición mediática de un asunto pone nerviosos, por decirlo menos, a ciertas autoridades, sobre todo jurisdiccionales. El reflejo en los medios de comunicación, acusaciones de corrupción, cosas de ese estilo, sí creo que tristemente entran en cuestiones jurídicas cuando no deberían. Nosotros, como comentábamos al principio, tenemos un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir eso? La ley prevé escenarios, y cuando esos escenarios se actualizan, esos escenarios pasan, tienen cierta consecuencia, tanto negativa como positiva. Por poner un ejemplo, a quien prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años. Nunca dice no matarás, ¿no? Pero si matas a alguien, si privas a alguien de la vida, se te va a imponer una sanción. Lo mismo pasa eso en el sentido negativo, como debe de pasar en el sentido positivo. Si tienes estos requisitos cumplidos, tienes derecho a acceder a un beneficio preliberacional. Es un caso hipotético, se actualiza, tiene una consecuencia, eso es un Estado de Derecho. Y eso es lo que nos da la certeza jurídica, eso es lo que motiva inversión extranjera, ya todo el tema que está relacionado con esto. Pero sí, tristemente, a veces no es tan claro este Estado de Derecho en cuanto a la hipótesis, su actualización y la consecuencia, por las razones que bien comentas. Abogado Pablo Campuzano, ¿qué va a pasar de aquí al próximo miércoles, que es el día de la audiencia? Y en este caso, si va para afuera Javier Duarte, ¿hay posibilidades de que le salgan con alguna carpeta de investigación, con algo más? Entiendo que el clima político no está, perdón, yo sé que es su cliente, pero como para que salga Javier Duarte, no sé si le convendría a la 4T.
Sí, esa es una buena pregunta. Independientemente de las carpetas u órdenes de aprehensión que se pudieran conseguir u obsequiar en su contra, recordemos que Javier Duarte fue extraditado de Guatemala. En el Tratado de Extradición de México y Guatemala existe un artículo, el 15, que establece la regla de especialidad. Para poder procesar a una persona por un delito diferente a los que fue procesado, a los que fue extraditado, perdón, se requiere de la autorización de Guatemala. Si quisieran iniciar un nuevo proceso en su contra, de entrada tendrían que ver que no esté prescrito, porque ya pasaron suficientes años. Él ya cumplió la pena que se le impuso por los delitos de los que lo estaban acusando y por los que fue extraditado. Requerirían de una autorización de Guatemala para poder ejecutar o iniciar un procedimiento, un proceso nuevo en su contra. ¿Qué les dirías, abogado, a quienes consideran que una posible liberación de Javier Duarte pues, sería un signo de impunidad en nuestro país? Creo que es lejos de eso. Es de los pocos casos, salvo que me recuerden de alguno que no tenga yo presente, donde un asunto tan políticamente expuesto, tan mediático como ha sido este, derivó en una condena, aceptada por el propio imputado, por el propio procesado, Javier Duarte, una condena que él aceptó. Lejos de una impunidad, yo creo que es el único que ha pagado una pena. Porque si vemos los demás casos, están en proceso, pero no hay una sola sentencia condenatoria. Lejos de la impunidad, es el único caso donde ya se determinó, de la mano de la Fiscalía, a petición de la Fiscalía incluso, de la entonces Procuraduría General de Justicia, cuál era la pena que correspondía para lo que hizo, ¿no? Recordemos que en su momento también lo que dijo Duarte en medios fue: no existe una propiedad, una cuenta, y eso es real. Si existiera una sola cuenta a su nombre, una propiedad a su nombre, se hubieran decomisado naturalmente en la sentencia. Tan es así que en la apelación, el Tribunal Unitario de Apelación, en aquel entonces que así se componía el Poder Judicial, revocó el decomiso que se había dictado por no haber nada a nombre de Duarte. O sea, imagínate el nivel, ¿no? ¿Qué tanto sabemos del asunto? ¿Qué tanto ha sido una cuestión mediática? ¿Qué tanto ha sido una persecución política y una campaña de desprestigio de aquel momento por así corresponder a ciertos intereses? ¿Y qué tanto es la realidad de un expediente? ¿O qué tanto es la realidad de lo que pasó? Y yo creo que ahí hay mucho que contar, que sería bueno pues, escucharlo de él, ¿no? Por supuesto que nos lo imaginamos aquí sentados y sale, abogado, junto con usted, Javier Duarte, aquí dándonos una explicación. Ojalá que pudiera darse posibles escenarios. Ahora, hay un hueco que yo encuentro. A ver, si lo acusan de lavado de dinero, ¿qué dinero es el que se lavó? Porque entiendo, estaríamos hablando del presupuesto de Veracruz que salió para lavarse, pero si no hay una acusación por desvío, ¿de qué dinero hablamos de lavado? Justamente. El 17 de julio del año 2017 fue la primera audiencia de Javier Duarte en México. Entonces su defensa estaba a cargo del licenciado Marco del Toro. Yo trabajaba con el licenciado Marco del Toro y llevó una muy buena audiencia donde dejó muy claro exactamente el punto que acabas de preguntar. No sé si recuerdan el número 38.5 millones. Salieron de esa audiencia y fue un desastre mediático para la Procuraduría General de Justicia porque nunca pudieron acreditar justamente lo que acabas de preguntar, que fue lo que Marco del Toro llevó en esa audiencia, preguntó en aclaraciones diciendo ¿dónde está el dinero de Veracruz? ¿Dónde está de que de Veracruz salió a las empresas que ustedes dicen? Y nunca se pudo demostrar eso. Me gustaría, por ejemplo, ya entrar un poco más al tema personal, al tema de Javier Duarte, ¿no? ¿Cómo está Javier Duarte? ¿Cómo evalúas ahorita su estado anímico? ¿Cómo evalúas su salud, su misma visión política? Y bueno, no lo sé, a casi 9 años, ¿qué tipo de hombre pues, saldría de la cárcel el día de hoy? Hay que recordar que la familia de Duarte no vive en México. Derivado obviamente de estas imputaciones ridículas, estos montajes tan burdos que se hicieron de la bodega que supuestamente se encontró por una llamada anónima reportando un secuestro y resulta que estaba toda la casa donde vivían, estaba acomodada perfecta, se acordarán de las pinturas, de Merezco Abundancia, estas cuestiones, y empiezan a involucrar a su familia. Naturalmente, pues lo primero y lo que siempre ha tenido en mente en primer lugar ha sido proteger a su familia.
que pues nunca tuvieron un cargo público, nunca tuvieron ni la posibilidad, nunca tuvieron acceso a recursos públicos, jamás. Ni primos, hermanos, esposa, nadie tuvo un cargo con un acceso a recursos públicos, sino que fue un tema más de esta campaña de desprestigio que hablábamos. Él lleva sin ver a sus hijos desde el año 2016. Entonces, lo que quiere, hoy yo lo veo y hoy yo defiendo a un papá que quiere reunirse con su familia. Hoy yo no defiendo a una persona que busque un interés político, que busque un cargo, que busque una intervención en la vida política de la nación. Definitivamente no. Yo veo y puedo decir que tengo muy buena relación tanto con él, con su familia. Conozco a sus hijos, conozco a su esposa, conozco a su mamá, a sus hermanos. Y hoy sí yo defiendo a un ser humano, a un padre alejado de sus hijos por cuestiones políticas que él mismo aceptó. En ciertos acuerdos que se expondrán, yo creo, a la brevedad, y que ese fue el sacrificio que él está haciendo. Creo que ya corresponde este cumplimiento de la promesa que comentábamos y que puede estar otra vez de regreso. Lo que de momento la impresión que da, lo que vemos, abogado, pues es un Javier Duarte con aparentes privilegios, todo el tiempo tuiteando. Leía algunas notas de manera reciente, parece que hasta ya hizo una comida, al menos eso reportaban algunas notas periodísticas, una comida despidiéndose ya de la prisión, en el sentido de que él sí ya se ve fuera. ¿Cómo está? ¿Cómo la pasa? ¿Él realmente hay privilegios? ¿Está en un lugar apartado? ¿Le alcanza económicamente? Todos sabemos que en las cárceles quien tiene dinero pues la puede pasar mejor. ¿Él cómo la está pasando al interior? Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que no es un tema de dinero o de pagos. Leí la nota, incluso estuve yo el domingo en sí, me parece que el domingo estuve en el reclusorio con él. Y no hubo una fiesta donde hubo alcohol. Es más, déjame, para ponerlo claro, Javier Duarte no toma desde el año 2016 o 2015, me parece, pero Javier Duarte no toma. Esta fiesta que dicen que hicieron, por supuesto que no. De que comen, pues comen todos los días. Decía que estaba ya regalando sus cosas. Pues si ve la posibilidad de salir y tiene libros o tiene un colchón, si te puedo decir algo. O sea, eso sí lo regaló, eso sí lo obsequió. Yo me imaginaría que podría haber sido el caso. Pero de eso a que, como se manejó en la nota, hemos confirmado que definitivamente no es así. Insisto, ni siquiera toma. Decían que habían bebidas alcohólicas, hicieron mariscos, hicieron una fiesta. Pues, difícilmente me puedo imaginar una fiesta en el reclusorio, ¿no? Teléfono sí tiene, porque todo el tiempo los tweets él pone en su cuenta, y fue justo desde hace ya un tiempo. Hay un tweet hasta arriba donde dice que él dicta esos mensajes por teléfono. No se puede tener celular en el reclusorio, él no está tuiteando de su cuenta. Incluso hay algunos donde hablo con él y me dice, ese ni siquiera lo dicté. Okay. O sea, ¿y alguien más los publica? Sí, señor. Ahí dentro del reclusorio. No. Otra persona, quien siempre se ha encargado, no sé el nombre, porque eso sí ya no me tocó, pero es la persona que siempre se había encargado de manejar su cuenta de Twitter, que obviamente pues sabemos que los gobernadores... O sea, tiene su community manager. Exacto. Ese llama la atención, ¿eh? Sí, llama muchísimo la atención. O sea, no un community manager como tal, si no hay una persona con acceso a esa cuenta, naturalmente él no tiene ese acceso a esa cuenta, y es alguien que se encarga de publicar lo que le dicta él. Muy bien, abogado, pues antes de cerrar, ya viene el miércoles, ya viene la audiencia. ¿Qué tan difícil la van a tener en términos reales y políticos y jurídicos? Yo creo que en términos reales estamos confiando, incluso si estamos en este proceso de liberación anticipada, que es en el que estamos, fue por instrucción del mismo Javier Duarte, ¿no? Obviamente nosotros ponderando las dificultades de facto y las dificultades jurídicas, que en realidad las jurídicas no existen porque los requisitos están cumplidos. Parte de eso, claro, lo que dice, por ejemplo, es que tenga buena conducta. Tenemos una carta que dice tiene buena conducta. Que cumpla con el plan de actividades, son las actividades de reinserción social. Tenemos un documento que establece que cumple cabalmente con su plan de actividades. Que cumpla el 70%, lleva el 95%. Que no esté sentenciado por otro delito. O sea, son estos requisitos muy objetivos, no interpretables, y que están en un documento que dice que efectivamente los cumple. Jurídicamente no me preocuparía.
La cuestión política, sí estamos viendo a una fiscalía aferrada a evitar esta libertad. Una fiscalía que parecería que considera que si obtiene este beneficio preliberacional es una derrota para ellos. No puede una autoridad considerar que el cumplimiento de la ley es una derrota. Sería totalmente contradictorio, y sobre todo la Fiscalía General de la República, que es su principal labor es que se cumpla la ley, Claro. ¿no? Por el cumplimiento de los requisitos, no tengo la menor duda que se actualizan, se cumplen, está en documentos concretos, concisos, donde lo determinan así. La Fiscalía pretende desacreditar esto con cosas que naturalmente no tienen el peso que les está tratando de dar. Yo creo que sí, la preocupación es más una cuestión política que una cuestión Que jurídica. Es que quizás la interpretación sería, si sale al otro día, el imaginario colectivo sería, es que el nuevo Poder Judicial ya les ayudó a sacar a Javier Duarte. No sé, todo mundo opina y Sí. echa a volar. Ahora, su condena de 9 años, que en la audiencia que tuvimos el lunes 3 de noviembre, en esa audiencia la Fiscalía decía, es que se le impusieron sanciones chiquitas. Ok, pero es que la propia Procuraduría fue la que solicitó esas sanciones chiquitas, como le dice. ¿Por qué las solicitó? Porque, como bien preguntaste, ¿y dónde está el dinero? No existe nada que indique, y mucho menos la participación de Javier. Es un caso construido en declaraciones de testigos protegidos que estaban siendo acusados, porque sí tenían las cosas a su nombre, sí existían propiedades y cuentas. Los acusan y les dicen, te perdono todos y declaras en contra del que no tiene nada. No, pues yo también declararía. Claro. Pero ¿qué credibilidad puede tener esa declaración? ¿No? Entonces, ese es el caso, eso es como estamos. La Procuraduría y el momento político en el que nos encontramos, bueno, la Fiscalía y este momento político de la reforma judicial, pues habría que nada más considerar cuándo se sentenció a Javier Duarte. No había entrado ni siquiera Andrés Manuel López Obrador. Fue en el sexenio de Peña Nieto, fue el 26 de septiembre del 2018. Ya había ganado Andrés Manuel, ya venía. ¿Y por qué la Fiscalía pediría una reducción de una sentencia contra Javier Duarte sabiendo que ya había ganado Andrés Manuel López Obrador? Naturalmente porque posiblemente representaba una amenaza para ciertas personas. Pues Bien. sí. Vamos a estar muy, pero muy pendientes, interesante, abogado, sobre este caso muy mediático, un caso muy, muy polémico, muy político, muy, muy al tema judicial también aquí es importante recalcarlo. Y me gustaría, pues, comentarte, abogado, que estemos en comunicación, ¿no? Por Pase lo que supuesto. pase en esta audiencia, salga o no salga. Si no sale, pues que podamos platicar qué argumentos fueron los que dieron para que no otorgarle la libertad. Si sale, pues poder tener aquí a tu cliente, a Javier Duarte, Claro, aquí. está Ojalá sentado así sea. platicando con Invitación. nosotros. Le jalamos una sillita aquí. Le hacemos la invitación abierta. Incluso si es posible antes, ahora lo voy a poner un poco en aprietos, abogado, si él pudiera compartir a través de usted algún mensaje de voz, algo donde nos diga la expectativa que tiene ya para esta audiencia del miércoles, estaría pues interesante porque hemos recibido muchas preguntas, la gente Sí. está muy inquieta y tienen curiosidad de lo que pasó al día de hoy, pero qué interesante es escuchar los argumentos, sobre todo jurídicos, ¿no? Para que haya claridad. Así que si hay Claro. algo, se lo agradeceremos. Por supuesto, lo cometo y regreso. Bien. Abogado, muchísimas gracias. Abogado Mayo. Pablo Campuzano, Gracias. muchísimas gracias. Al defensor. contrario, muchas gracias por el espacio. Gracias, el defensor del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aquí en A las 9 en 1.